informativo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos. Cafeína por Ecuador Inmediato, pero cafeína con K, no con C, por favor, con K en nuestras redes sociales igual. Hoy estamos en Efecto Cafeína para tratar el tema los jóvenes y los desafíos en torno a la cultura y la política cultural en nuestro país. Por eso también ya nos acompaña en esta tarde Roland Astudillo. Roland, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? Mucho gusto, buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Cómo te sientes de estar aquí en Cafeína con nosotros? Bien, estoy bastante contento que vayamos a tocar un tema tan importante y que ha sido relegado tanto en la historia en general del Ecuador y de América Latina. Roland Astudillo es egresado de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es estudiante de música contemporánea en la Universidad San Francisco de Quito, integrante de la banda de blues rock Charles White, ¿lo dije bien? ¿Sí? Y también antiguo miembro de un grupo de poesía llamado El Tornillo. Él ha trabajado en varios proyectos de consultoría relacionados al tema audiovisual por el Consejo Nacional de Cine y también en el proyecto 8:30, en ese cine que es igual súper conocido aquí en la ciudad. También ha trabajado dentro del campo de la cultura vinculado a la economía. Está con nosotros Roland Astudillo. También está con nosotros José Briones. José, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, buenas tardes y gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes de estar hoy aquí en Ecuador Inmediato? Muy bien, muy a gusto, es verdad, es una buena oportunidad para discutir temas muy importantes sobre nuestra coyuntura actualmente. José Briones es músico de varias bandas desde muy pequeño en la escena independiente, en la escena nacional, desde el año 2005 y actualmente es estudiante de la Escuela Politécnica Nacional. Él fue expresidente de la Asociación de Escuela de Electrónica y Redes de Información de la Politécnica. Bienvenido José, bienvenido Roland, y estamos aquí para conversar un poco acerca de los jóvenes y este desafío en torno a la cultura. Vamos a iniciar con Roland. Roland, ¿qué es para ti la cultura? La cultura realmente puede ser todo, ¿no? Cualquier expresión, movimiento, la forma de hablar, la forma de ver, la forma de caminar, todo es termina siendo una expresión cultural. Sin embargo, cuando hacemos estudios de tipo de cultura necesitamos limitar las conceptualizaciones. Como yo he estado metido en el tema de la economía y la cultura, lo que buscamos es un concepto que se acerque a algo que se pueda medir. De eso se trata la economía, se puede medir para sacar rendimientos, por ejemplo. O sea, tratamos de asignar los recursos de forma eficiente, ¿no? Entonces, la idea es que, por ejemplo, la cultura vendría a ser todo lo que, por ejemplo, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual dice todo lo que puede hacer cualquier transacción que pueda ser sujeto de propiedad intelectual, es lo que dicen ellos, ¿no es cierto? Entonces puede ser, no sé, el diseño de este teléfono, puede ser una canción, ¿me entiendes? Entonces realmente es bastante amplio el tema de la cultura y depende desde dónde lo abordamos. Si lo abordamos desde el campo antropológico, podemos decir que todo es cultura. Entonces, sí. Es bastante amplio, entonces lo que trato de ver siempre cuando hablamos del tema cultural es, bueno, la sociedad tiene cierta cantidad de recursos que se pueden asignar para diferentes ámbitos, ¿no? Entonces uno de estos es el cultural. Dentro de los estudios que yo he realizado últimamente, en mi trabajo de tesis, sobre todo, se divide sobre todo en 4 formas de cultura, nace del arte, ¿no? Y sobre todo los 4 artes fundamentales que vendría a ser la literatura, las artes escénicas, la música y las artes plásticas. Entonces creo que por ahí va. Después de este núcleo artístico nace un universo cultural. Desde el tema de la comunicación, por ejemplo, también podríamos decir que la cultura implica tantas cosas como lo mencionabas tú, y también comunicar y el vivir diario es cultura, ¿no? Vamos con José. ¿Cómo contextualizarías tú la cultura en la actualidad en el Ecuador? Bueno, sí, hay que partir desde lo que decía Rowe, la cultura como tal siempre va cambiando.
los conceptos no son estáticos y creo que se asocia mucho a cómo está la sociedad también participando y cómo se está transformando. Entonces, actualmente yo creo que la cultura básicamente tiene un soporte muy grande en las artes, en lo que debería a nosotros identificarnos también. Creo que la cultura tiene que servir como un bastión de identidad. Y bueno, ya basándonos en el asunto del Ecuador, creo que existen muchas propuestas, existen muchas alternativas, pero creo que nos falta mucho unirnos. Desde mi punto de vista, actualmente hay luchas de diferentes posiciones, se trata de reivindicar, de tener diferentes posiciones sobre muchos temas, pero creo que no estamos yendo en un solo sentido, o tal vez no nos estamos ayudando en cierto sentido. La otra vez comentábamos sobre el hecho de que, por ejemplo, la música sirvió en ciertas épocas, en ciertas décadas, sobre un movimiento cultural como tal. Si hablamos de los 60s, hablamos de un tipo inclusive de rebelión contra las cosas que estaban en ese entonces, sobre las guerras, sobre los egoísmos humanos que había. Pero actualmente, al estar en una época posmoderna, como diría Bauman, todo es más líquido, todo es más etéreo, se podría decir, y inclusive la misma tecnología nos está haciendo que dejemos de darle la importancia que se merecen a muchas cosas. Entonces, ese es mi punto de vista. Bien, vamos avanzando. Sí. Aguas más profundas. Raúl, el tema de la cultura es interesante porque tú mencionabas el tema del arte, de la música, el tema de la literatura, pero ¿la cultura es solo el arte? ¿La cultura es solo la música? No realmente. En realidad es una alimentación, ¿no? Una retroalimentación de ambas cosas, de la manifestación cultural. Pero las artes también crean cultura, entonces están ahí, ¿no? Entonces, sí, es un feedback constante entre ambas. Por eso es súper importante que se cuide la producción artística. Y eso es en lo que yo estoy ahora muy centrado, porque la cultura de los pueblos ya está ahí. Y ha venido forjándose a través de los siglos. Y hoy, claro, hay una difuminación, ¿no? de la cultura, de la identidad, ¿no? Por cuestiones de globalización. Entonces creo que las artes juegan un rol fundamental como cuidadoras del patrimonio cultural de los pueblos, ¿no? Entonces me parece que las artes, los artistas, bueno, a ver, cada persona cumple un rol dentro de la sociedad. Está el médico que cura a los enfermos, están los ingenieros que construyen las casas, no sé, pero bueno, los civiles. Bueno, y claro, está el artista, que es el encargado de cuidar y de construir también este universo cultural, ¿no? Pero recae sobre el artista, que viene a ser como un intensificador de lo que ya está dentro de la sociedad, ¿no? Que es la cultura, que ya está en medio de nosotros. Wow. Bueno, le damos la bienvenida a Cintia Carrasco, que ya se suma a Efecto Cafeína por Ecuador Inmediato. Cintia viene en representación de la juventud y también del colectivo Contracorriente de la Flaxo. Cintia, aunque llegaste un poco tarde, no importa. Bienvenida, buenas tardes. Gracias. Cultura. Gracias, Tocaya. Gracias, Tocaya. Disculpen por llegar tarde, pero bueno, ya estamos acá para debatir, para conversar en un espacio tan interesante y pues con nuestro cafecito, ¿no? En Cafeína, así es. Como tú sabes, estamos hablando sobre los jóvenes y los desafíos en torno a la política cultural y a la cultura que vive nuestro país. Vamos con José. José, ¿quiénes son los llamados o quiénes son los gestores de la cultura? ¿Son específicamente los artistas? ¿Son los jóvenes? ¿O quiénes son los gestores de esa cultura y de esa política cultural? Bueno, la verdad, igual esto es un campo súper amplio porque estamos como acostumbrados de que siempre exista esa persona que sea nuestro gestor cultural. Es decir, estamos acostumbrados a que exista un ente, un individuo que sea el que nos ofrezca, se podría decir, el arte o los eventos que nos ayuden a crecer culturalmente. Venga, lleve una libra de cultura. Venga que hay este evento gratis, aproveche. Como en las naciones que venden kilos de música, sí. Venga, le vendo también un disco, 50.000 canciones. Es súper amplio el tema. A lo que voy es que
sí me parece que desde ahí debe empezar un cambio súper grande, estructural, desde el hecho de que debe ser una política de Estado, no solo el dar cultura, sino el generar que la gente se empape de la cultura. ¿Y cómo se puede hacer eso? Inclusive desde la misma educación. Yo creo que actualmente la educación no tiene la dosis necesaria de las culturas y de las artes como tal dentro de su currículum. Entonces es algo que debería cambiar, es algo que debería ser mucho más abierto. Actualmente se dice que la educación es algo que debe ser de libre acceso y no debe tener ningún lío con posiciones económicas, género, raza. Pues la cultura debe ser exactamente lo mismo. Debe haber un punto en el que si cualquier persona quiere ir a aprender a tocar, yo que sé, el violonchelo, o quiere saber pintar, quiere conocer sobre artes escénicas, artes plásticas, lo decía el Rowe, el Estado debería garantizar el tener ese acceso, porque al final la cultura hace crecer a las personas y a la sociedad. Entonces, creo que vas haciendo que cada uno sea su gestor cultural, ya no como un veedor o como un escucha o como alguien que disfruta la cultura, sino que participa y propone también propuestas. Así es, pero ¿qué pasa cuando se mercantiliza esa cultura, no? Que claro, no es lo ideal, como tú decías, que se convierta como en un derecho y que sea de libre acceso. ¿Qué pasa cuando se mercantiliza la cultura? Bueno, la comercialización como tal de los productos, en este caso culturales, hay que también saber observarlos, porque lo que se busca ahora igual por parte inclusive del marketing, de la publicidad, es simplemente tratar de ofrecer lo que sea atractivo a un público mayoritario. Entonces, por eso lamentablemente muchas veces no hay los espacios necesarios para agendas underground o para cosas que no son muy visibles, inclusive a través de medios de difusión. Entonces, más bien el problema no tanto es que se mercantilice la cultura como tal, sino es el hecho de que solo lo que está mercantilizado es como la gente en general lo está observando, pero hay mucho más que digamos que en otras palabras se están perdiendo de diferentes propuestas, de diferentes actividades, y que más bien mi propuesta es que eso sea visible. Y desde ahí obviamente entra el Estado, entran inclusive entidades privadas y públicas. Tú hablabas de algo súper interesante que era la política de Estado. Y vamos con Cintia. ¿Cómo entender, Cintia, esa política que vive el país? O sea, esa política pública en torno a la cultura durante el proceso de la Revolución Ciudadana. Claro, creo que es importante primero que enfoquemos que el tema de la cultura y no se reduce solamente a la gestión cultural, sino que la cultura incluso está atravesada por los principios de visión social, política que se tiene en las distintas sociedades, ¿no? Entonces esta cultura precisamente no es solamente las artes o las formas de liberarnos y tal, sino la cultura es por lo que estamos atravesados, o sea, es por lo que estamos dominados o por la manera de liberarnos. Entonces eso es muy importante. Y creo que en ese sentido los actores que intervienen en todo este tema de la cultura no son solamente los gestores, sino son los actores sociales del Estado como institución, pero también hay instituciones sociales que no son necesariamente el Estado y que están interviniendo en cómo se configura o qué se define como cultura, ¿sí? Entonces las políticas públicas, si bien tienen que ser orientadas, a mí me gusta mucho leer el Manifiesto por el Arte Liberador, que es una propuesta bien chévere como para poder desde las artes tener una forma de liberación cultural, ¿sí? A través de un arte revolucionario, llaman los autores de este manifiesto, ¿no? Y creo que justamente el Estado y el rol del Estado en las políticas culturales sí es fundamental, porque viéndole no solo como la relación vertical en que el Estado debe definir qué es la cultura, creo que por ahí es bien importante partir, sino más bien es que los actores, quienes estamos en la vida, vayamos definiendo esos roles, y no solo definiendo, porque no tenemos que delimitar algo, sino más bien ver de qué forma podemos trascender hacia la construcción de unas políticas culturales, ¿sí?,
que nos liberen, que nos ayuden, que nos beneficien socialmente y que no sea una imposición estatal vertical, porque los procesos de construcción precisamente siempre ha habido esta dicotomía entre el Estado y la organización cultural, social o lo que sea, que como que entrarían en disputa, y creo que no necesariamente tiene que pasar por ahí, sino debe ser más democrático, ampliado el debate para la política cultural desde el Estado. Raúl, Sí, justo tocaron temas importantísimos. Ya se aprendió. Estado, derecho, mercantilización, cultura y una cosa que no se toca nunca, que nunca he escuchado, sinceramente, más allá de los libros, es si la cultura puede ser negativa también. ¿En qué sentido? Cuando uno dice el ámbito cultural siempre se está bueno, directamente viene la idea de la belleza, por ejemplo, pero siempre se viene la idea de valores positivos. Por ejemplo, en la identidad. La identidad es algo, tener identidad es algo positivo, pero ¿qué pasa cuando esta identidad se va en contra de derechos fundamentales, por ejemplo, de las personas? ¿Qué tal si esta identidad degrada o denigra a personas? No es positiva. Entonces, ahí hay un problema con el Estado, que cuando el Estado, justamente como decía, perdóname. Cintia. Como decía Cintia, cuando el Estado va de arriba hacia abajo y dice la cultura es esto y así se tiene que hacer la política cultural, se puede caer en eso. Puede decir, es que la identidad, por ejemplo, es que se trate a la mujer de menos. Entonces, eso no es positivo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que poner al Estado en su lugar como un mediador, no como una figura paterna. Entonces, puede regular. O sea, el asunto del Estado, y acaba con el derecho, es que todas las personas tenemos el derecho a acceder a nuestras manifestaciones culturales o manifestarlas. Entonces, la idea es que dentro de la globalización y dentro de la mercantilización de este mundo, resulta que empiezan a haber un fuerte poder de mercado de ciertos grupos. Por ejemplo, en la música existen 4 empresas que dominan el 90% del mercado a nivel mundial. Entonces, estas empresas son las que deciden qué se pone y qué no se pone en la radio. Entonces, hay que hacerle un contrapeso político que vendría a ser el Estado. Pero no el Estado como un ente, o sea, no el Estado como, bueno, llega un señor así de eterno y dice, bueno, yo soy el Estado. No es así. El Estado nada más es la representación de lo que somos, o sea, de todos nosotros. Entonces, el Estado es interesante porque el Estado lo que tendría que hacer es generar un puente entre el oyente que está de un lado y la gente que está haciendo manifestaciones culturales para que se alimenten entre ellos. ¿Qué pasa? Que cuando hay una figura gigantesca que es una empresa gigante, impone una cosa, pero si viene el Estado como otra empresa, o sea, imagínate, es como un Estado corporativo, entonces viene y impone las cosas, tampoco funciona, porque la persona que está manejando el Estado también puede ser... Tiene sus amigos. Claro, o sea, es la misma dinámica, pero bajo el nombre de Estado y bajo el nombre de todos. Tú mencionas el tema de Estado y algo que le pregunté a Cintia, pero no me quedó tan claro, entonces vamos contigo. ¿Cómo entender esta política cultural o cuál es tu visión de la política cultural del Estado ecuatoriano 10 años antes, previo al proceso denominado Revolución Ciudadana? ¿Cómo era la política cultural antes? Verás, lastimosamente, lastimosamente no ha cambiado mucho. Sí. Un tema pendiente, importantísimo para la Revolución Ciudadana ha sido el cultural. Si bien ha habido avances increíbles en otros ámbitos, el tema cultural no ha sido tomado, no sé si no ha sido tomado en serio o ha sido tomado como un bastión populista. Porque las políticas culturales no son ofrecer conciertos, no son traer músicos o traer cine gratis. No es eso. Una política cultural es que las expresiones culturales de aquí puedan salir a flote. Y interesante lo de la mercantilización, los artistas tienen que ganar de su trabajo, porque es trabajo, o sea, los músicos no sale de la nada, son gente que estudia, son gente que se prepara para dar un producto cultural. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado me parece que no ha tomado en serio a la cultura. ¿Por qué? Porque todavía no, o sea, si ya tenemos por fin una ley de cultura, todavía no tenemos estadísticas culturales. ¿Qué pasa? Que cuando no tienes estadísticas culturales, la gente que hace cultura está totalmente invisibilizada.
Entonces tú no sabes cuántos músicos hay en el país, no sabes dónde viven, no sabes cuánto ganan, no sabes si son formales o informales, no sabes si tienen un empleo, 2 empleos, 3 empleos, no sabes si tiene, cuántos años tienen, si tienen educación formal, si fueron educados, ¿me entiendes? Y si no sabemos todo eso, ¿quién sale a reclamar los derechos como la seguridad social de los artistas? Entonces la seguridad social es una lucha que ha sido, por ejemplo, salió de los sindicatos, pero esos sindicatos sabíamos cuántos trabajadores eran, sabíamos qué grupos etarios eran, ¿me entiendes? Todo eso, y eso el Estado no está garantizando. Y si el Estado no garantiza primero o sea, está en la Constitución, el trabajo, la seguridad social, la salud, la educación son cosas que tiene que garantizar el Estado. Hasta ahora no están así. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes son. Los gestores culturales y los artistas son invisibles. Entonces no puedes hacer una política cultural con gente que no existe. Entonces el Estado no puede organizarse de forma eficiente como lo puede organizarse, por ejemplo, con los médicos, poniendo, sí, mira, me faltan 4 médicos en Shushufindi, entonces les mandamos 4 médicos allá. Eso no se puede hacer acá porque no sabemos cuántos hay en un lugar o en otro. Entonces es probable que no es probable, es cierto que la cultura está concentrada aquí en la capital. Entonces nosotros podemos ir a conciertos, podemos ir al teatro, podemos ir a hacer un montón de cosas, pero tal vez en Machala no. Y tal vez para nosotros acceder a algo que a nosotros nos cuesta $5 acceder aquí, porque aquí hay mucha oferta de eso, en Machala nos va a costar 20 y esa gente se va a quedar sin acceder a la cultura. Entonces está hermoso, son muy lindas las palabras, pero necesitamos medir para saber dónde está, qué se necesita, a quién le mandamos, cuánto. Estadísticas culturales de las que tú hablabas. Pero hay un poco también habría que analizar que no solo la cultura, como tú decías, son los conciertos o son las exposiciones o es el cine, sino también va más allá. Y es lo que abordaremos en la siguiente parte de Efecto Cafeína aquí por Ecuador Inmediato. Estamos con Roland Astudillo, con José Briones y con Cintia Carrasco aquí en Efecto Cafeína por Ecuador Inmediato. Ya regresamos, no se despeguen, que estamos tratando el tema de los jóvenes y los desafíos frente a la cultura y la política cultural en nuestro país. Ya regresamos. El colectivo Cafeína y Ecuador Inmediato Radio presentan Efecto Cafeína. Este es el foro político-cultural que trae el pensamiento crítico en Ecuador, con debates, análisis, discusiones y expresiones con el más amplio criterio. Vea usted lo que produce el efecto cafeína. Bienvenidos.